Ven Espíritu Divino, Vino, manda tu manda luz tu desde luz desde el el cielo. cielo. Padre Padre amoroso, amoroso del pobre, don don en en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente fuente de mayor consuelo. Ven, ven, dulce huésped del alma, des- descanso de nuestro esfuerzo, tres tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Hoy con este tema vamos a concluir el tercer ciclo de cómo viven los católicos, sobre la moral católica, de los elementos principales del catecismo de la Iglesia Católica. A partir de enero del próximo año 2021, con Dios delante, vamos a empezar con la nueva evangelización, basado en los escritos de San Juan Pablo II. Esperemos que tengamos casa llena, porque es un tema nuevo, es un tema importante. Sobre todo ya empecé a leer un poquito y la verdad que es muy rico y que vamos a aprender todos mucho de esto, y sobre todo es algo nuevo, ¿ok? Así que vamos a ver hoy el octavo mandamiento, la verdad. El mandamiento número 8, no dirá falso testimonio ni mentira, ¿verdad? Vamos a ver la importancia del octavo mandamiento. Los alcances de este octavo mandamiento son realmente mucho más amplios de lo que parecen, así como pasó con los demás. Todos estos talleres que estamos dando eh, sobre los mandamientos nos enseña que los mandamientos no son per se simplemente lo que dicen los 10 mandamientos, sino que va más allá, va más amplio de lo que nosotros lo podemos ver. Pero de la misma forma sucede con los demás mandamientos. Por ejemplo, no matar, que es el quinto mandamiento, como nos estaban diciendo, no se limita a asesinar a una persona con algún tipo de arma, pero también cuando le hacemos daños a las personas humanas con las palabras, con las obras y con los deseos. O por ejemplo, no robarás, no se limita a asaltar a una persona para quitarle su cartera, sus pertenencias personales, pero también retener el bien de los otros, de los seres humanos, injustamente, y perjudicarlo de cualquier manera. Por su parte, el octavo mandamiento prohíbe, no se ve nada ahí, no sé por qué, prohíbe el falso testimonio contra nosotros mismos, ya que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí pueden ver la otra foto, ¿verdad?
Y aquí, prohíbe el falso testimonio contra nosotros mismos, ya que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Prohíbe el perjurio y los falsos juramentos, ¿verdad? Prohíbe el falso testimonio contra nosotros mismos, ya que eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando hacemos eco de cualquier información en los medios sociales, sin verificar, por ejemplo, su procedencia o veracidad, el mal uso de una mala información también puede atentar contra el quinto mandamiento, además de ser una difamación y una mentira. Como pueden ver, aquí, cuidado con la lengua, ¿no? Que puede ser venenosa, dice. La lengua es un miembro pequeño, difícil de controlar. Se jacta de grandes cosas, con ella bendecimos y maldecimos. Dice el Papa, o dijo el Papa Francisco, la calumnia es peor que un pecado, es una expresión directa de Satanás, dice el Papa Francisco. Este mandamiento es uno de los más olvidados y desobedecidos por todos. Prohíbe toda clase de falsedad y ordena adherirnos totalmente a la verdad. Porque al igual que el primer mandamiento, se desobedece cada vez que se desobedece cualquier otro. Al igual que todo pecado es una especie de idolatría. Por ejemplo, escoger a un Dios falso. Todo pecado es un acto de falsedad. Es la elección de las tinieblas en vez de la luz. Número 2. Todo pecado es una especie de mentira. Levantar falso testimonio contra nuestro prójimo, o sea, otro ser humano, significa mentir y engañar a ese otro ser humano. Pero mentirle al prójimo o a otro ser humano siempre comienza con una mentira para nosotros mismos. Asimismo sucede con todo pecado. El patrón de todo pecado se muestra en el pecado original, en Génesis capítulo 3, al comer de la fruta prohibida. Este pecado inició al escuchar la mentira del demonio, la falsedad del pecado, la mentira de que este pecado traería felicidad y deleite, mientras que obedecer el mandato de Dios acarrearía o traería desdicha y aburrimiento. El primer paso para evitar el pecado es negarse a escuchar cualquier falso testimonio que contraiga la verdad revelada por Dios. Fíjense, la fe es la barrera contra el pecado. Por eso dice las Escrituras en Romanos capítulo 14, versículo 23, todo lo que no procede de la buena fe es pecado. San Pablo contrapone el pecado a la fe, no solo a la virtud, y también contrapone la fe al pecado, no solo a la duda. Creer en la oscuridad de la mentira de Satanás, en vez de creer en la luz del mandamiento de Dios, fue el comienzo de la caída del hombre y sigue siendo el comienzo de toda caída, obviamente. La fe en la verdad. Este señor Sócrates hace 3 filtros sobre la mentira o la verdad, ¿verdad? El primer filtro es la verdad. Y hace una pregunta. Cuando alguien te trae, ¿verdad? Una mentira o algún comentario. ¿Está absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? Esa es una de las preguntas que le debemos preguntar a la persona que nos trae un comentario, ¿no? Eso tiene que ver con la verdad. Y el segundo filtro tiene que ver con la bondad.
Y esa pregunta que debemos hacer ¿es algo bueno lo que vas a decir? Y hay un tercer filtro que tiene que ver con la utilidad. Y la pregunta es, ¿será útil lo que vas a decir? Al final dice, si lo que deseas decir no es cierto, ni bueno, y tampoco es útil, ¿para qué decirlo? Esto tiene mucho sentido, si lo vemos y lo leemos con mucha tranquilidad y lo reflexionamos, porque así es que las mentiras comienzan a expandirse, ¿no? Con los comentarios y los falsos comentarios. Tenemos el número 3 que habla importancia de la verdad para la moral. El ser humano, al tener cuerpo y alma, vive en dos mundos, el mundo material y el mundo moral espiritual. Así que los 10 mandamientos del Éxodo son al mundo moral lo que los 6 días de creación son al mundo físico. Vamos a ver esto más detalladamente. La fuente de ambos ordenamientos es la verdad. Dios ordenó al mundo físico del hombre mediante los días de la creación. Y ordenó al mundo moral y espiritual del hombre a través de los 10 mandamientos. La verdad y el amor son la esencia de lo que Dios es exactamente. Ambos son un solo para Dios y mientras más cerca de Dios estemos, más serán unos en otros. Por lo general, hoy en día no se entiende la importancia crucial de la verdad para la moral. Rara vez se le enseña a la gente que la moral es más que bondad, compasión, más que buenas intenciones, aún más que amor. Porque el amor sin verdad no es un verdadero amor. Cuarto, la base teológica para el 8º mandamiento. Vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2464. Dice, el 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad. Este precepto moral deriva de Dios, que es y que quiere la verdad. Fíjense, al igual que todos los mandamientos, el 8º mandamiento está basado en la naturaleza esencial de Dios, en la que nos habla en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad. Puesto que Dios es el veraz, dice en Romanos 3:4. Miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Catecismo 2465. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Lo que la verdad significa en Dios. Gracias por esperar. ¿Qué es la verdad? Lo que la verdad significa en Dios, su origen determina lo que significa para el hombre la imagen de Dios. Y el catecismo menciona 3 aspectos de la verdad en Dios. Dios es la fuente de toda la verdad. Vamos a ver. El catecismo menciona estos 3 aspectos. La primera es, su verdad es verdad. La segunda, su ley es verdad. Y la tercera, tu verdad de edad en verdad, que está en Salmo 119, 20. De edad.
Vamos a ver lo que significan estas tres cosas para nosotros. Vamos a ver qué significa. La primera, su palabra es verdad. La verdad de Dios es la revelación de su pensamiento. La segunda, su ley es verdad. La verdad de Dios es la revelación de su voluntad. Y la número 3, tu verdad de edad. La verdad de la promesa de Dios es la revelación de su corazón. Pero también vamos a ver tres aspectos de la verdad que satisfacen las necesidades de las tres partes del alma humana. Primero, su palabra es verdad. Esta satisface el anhelo que tiene la mente de un pensamiento verdadero. La ley es verdad. Esta satisface el anhelo que tiene su voluntad de una vida verdadera. Y tercero, la verdad o la verdad de Dios, de edad en edad, las promesas de Dios satisfacen el anhelo que tiene el corazón humano de una felicidad verdadera. Estos tres aspectos también corresponden a las tres virtudes teologales. Vamos a ver cuáles son esos. El primero, la palabra es verdad, en revelación, ¿verdad? Es la revelación que Dios nos da. Especifica lo que cree la fe. Tu palabra es verdad. Está en Juan capítulo 17, versículo 17. La ley es verdad. Especifica lo que escoge la caridad. Y nos dice en Juan 14, 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y la número 3, que es la verdad de Dios, las promesas de Dios especifican en qué confía la esperanza. Esta, según dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la verdad eterna. Fíjense, las tres culturas de los tiempos antiguos, cuyo legado llega hasta nosotros, la griega, la romana y la hebrea, enfatizaron particularmente estos tres aspectos de la verdad, expresado en sus propias palabras claramente para la verdad. Vamos a ver cuáles son esos tres aspectos. Aletheia, esta palabra griega para la verdad, que significa nada escondido o la revelación de un misterio a la mente. Veritas, la palabra latina para la verdad, que significa lo correcto en pensamiento o hecho. Emet, la palabra hebrea para la verdad, que significa fe total en el corazón y en el carácter. Estas tres cumplen, aletheia, veritas y emet, las tres se cumplen en Cristo, que es la luz del mundo. Primero, Cristo es la revelación final que se nos hace del misterio de Dios. Segundo, Cristo es nuestra rectitud o santidad final. Y tercero, Cristo es cumplimiento de todas las promesas que Dios nos hizo. 6. Cristocentrismo del octavo mandamiento. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, dice el Catecismo 2466. Dice, lleno de gracia y de verdad, Juan 1, 14. Él es la luz del mundo, Juan 8, 12. La verdad, Juan 14, 6. Fíjense, ante Pilatos, Cristo proclama que Él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y nos lo dice en Juan 18, 37.
Y el juez Pilatos le pregunta con desprecio, ¿qué es la verdad? Cuando la respuesta más absoluta que el hombre alguno tuvo para esa pregunta estaba precisamente frente a él. Así que Pilatos permitió que Cristo fuera crucificado, porque antes permitió que la verdad fuera crucificada en su propia alma. ¿Se acuerdan lo que le dije sobre la verdad anteriormente? Que cuando uno miente, la mentira primero entra en nuestro corazón antes de nosotros decirla. Bueno, esto fue lo que sucedió aquí con Pilato. Así que vamos a ver un pedacito de una película donde Pilato habla con Jesús, específicamente la palabra de la verdad, para que ustedes vean. ¿Se puede oír? Testimonium veritati perebeam. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt. Veritas. Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? Le pregunta Pilato a Jesús. ¿Verdad? Así que ahí se lo dejo para que ustedes puedan reflexionar más adelante. El número 7 nos dice, mentir es malo porque es contrario a la naturaleza humana. El hombre, nos dice en el 2467 del Catecismo, el hombre busca naturalmente la verdad. No se trata de un optimismo ingenuo. O sea, eso nace con nosotros. No es un optimismo ingenuo que ignora el pecado original, que nos lleva a la falsedad o a la lucha entre la verdad y la falsedad. Significa que la esencia del hombre, la naturaleza del hombre creada por Dios, contiene la verdad como una finalidad natural, un alimento espiritual. Porque los seres humanos, nosotros, nacimos para la verdad. También nos dice en el Catecismo 2485, por eso mentir es malo, porque nosotros nacemos para la verdad. La mentira es condenable por su misma naturaleza. Es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. El número 8, la necesidad social de decir la verdad. Vamos a ver qué nos dice. En el mismo Catecismo, numeral 2469, nos dice, los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. Es decir, si no se manifestase la verdad. Qué importante es esto. Por eso que vemos tantas guerras hoy en día. Y no guerra entre países, sino guerra entre familias, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Consecuentemente, el 8º mandamiento es una parte esencial de la ética social católica, así como de la ética individual, porque nace con nosotros. El número 9 dice la verdad como una forma de justicia. En el mismo Catecismo 2469 nos dice la virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido. Fíjense,
La necesidad de ser veraz, de amar la verdad, es absoluta e incalificable. Pero la necesidad de comunicarla está sujeta a la justicia, que debe tomar en cuenta las circunstancias y el derecho de la otra persona a saber. No estamos moralmente obligados a decir la verdad. Cuando revela secretos que prometimos guardar, ni a revelar todos nuestros pensamientos, diciéndole, por ejemplo, a una persona a la que consideramos poco agraciada, por decirlo así, creo que eres feo, ¿verdad? Eso no lo guardamos. Y en eso también podemos ver misericordia. A veces cuando guardamos la verdad que no decimos, hay verdad que no decimos, también en algún momento en la cual no la decimos, como en este caso, cuando no le decimos a una persona que es feo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Así. Cuando nos guardamos eso, tenemos misericordia, porque sabemos que vamos a molestar, vamos a hacer sentir a la persona y puede causarle a que sea un trastorno inclusive emocional, ¿verdad? Es por eso que decimos que es una misericordia. Y en la misericordia también vemos los sacrificios que nosotros mismos podemos hacer, que aunque tengamos la verdad, nos eximimos de decirla para no hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Y en el 2464 también nos dice, la virtud de la veracidad observa un justo medio entre los que se debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica tanto la honradez y la discreción. Más o menos lo que le acabo de decir. La honestidad no significa decir todo lo que nosotros sentimos. Eso sería lo que se le llama candor o ingenuidad, si el pensamiento es bueno. Pero si el pensamiento es malo, eso se llama descaro. La honestidad tampoco es contraria a guardar secretos justos o a no revelar verdades a quienes no tienen derecho a saberla. Por ejemplo, a los malos intencionados. El número 10 nos dice dar testimonio. Muy importante esto, dar testimonio. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y al igual el Catecismo 2471. En las situaciones que exige dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedades, o sea, dar testimonio directamente sin rodeo directo, sin esconder las cosas, porque la verdad es clara y nada más tiene una sola cara. Dice en el Catecismo 2472, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio. Fíjense, porque esa es la vida de la iglesia. El mandato de Cristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, y haced discípulos a todas las gentes. No viene etiquetado como solo para el clero, o sea, para los sacerdotes y el clero. Usted entiende lo que le digo, los obispos, los papas, ¿no? También nosotros, los laicos, tenemos una tarea por hacer, dar testimonio. Sin embargo, el dar testimonio debe hacerse con prudencia,
gracia y sensibilidad, y no en una forma tosca o impositiva. No se debe imponer o de cualquier manera que perjudique al Evangelio, en vez de beneficiarlo. Por otra parte, también debemos evitar la falta de coraje, un peligro mucho mayor para la mayoría. Debemos abstenernos de ajustar el Evangelio de Cristo a los deseos del hombre, omitiendo las enseñanzas que puedan resultar fuera de moda o impopular. Cristo nos advirtió: ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 26. Número 11, el martirio. Y aquí en esta foto que le presento al principio, podemos ver a San Esteban. Representa a San Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. El primero en recibir la corona de vida, dice en Santiago 1:12. De hecho, su nombre significa coronado. Era un hombre de fe lleno de Espíritu Santo. Su valentía y su caminar con el Señor nos puede servir de ejemplo en nuestra propia vida, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que nos habla el martirio. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte, dice en el Catecismo 2473. Fíjense, la tradición cristiana siempre ha valorado grandemente el martirio, ya que esto fue lo más importante que hizo el propio Cristo, la razón por la que vino al mundo, morir por nosotros. La palabra mártir significa testigo en el Nuevo Testamento griego. Un mártir no es solo el que sufre una muerte injusta, sino alguien que la sufre por la verdad, como testigo de la verdad. Pocas cosas son más valiosas como la vida misma. Solo lo que es eterno vale más que todo el tiempo, vale más que una vida. Pero la vida es eterna. Este señor Jean Elio, un mártir misionero del siglo XX en Ecuador, explicaba sucintamente la sabiduría del martirio. Decía: no es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo y qué profundo pensamiento. Y lo voy a repetir. No es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Fíjense, el martirio no es algo de tiempos pasados. Hubo más mártires en el cristianismo en el siglo XX que en los 19 siglos anteriores juntos. A medida que la historia se acerca más a su fin y a la prometida segunda venida de Cristo, sin importar qué tan lejos y tan cerca esté, el martirio no cesará.
sino que seguirá siendo un signo de contradicción, una cruz. Es la cruz que debemos llevar siempre. Es un signo de la lucha espiritual entre el Cristo y el anticristo, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la falsedad. Un tema persistente en las escrituras, desde el Génesis hasta lo último, hasta la revelación, porque es el drama central de la historia humana y de cada vida individual. Número 12. Algunos pecados específicos contra la verdad. Y la caricatura dice, y digan la verdad siempre. Vamos a ver. Primero, dar falso testimonio y perjurio. Estos son algunos de los pecados contra la falsedad. Que en el Catecismo 2476 nos dice, estas maneras de obrar contribuye a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanación que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de un perjurio, así le llaman. Por eso es que cuando decimos algo falso, aun cuando se repare, aun cuando lo querramos disculpar y decir que no fue verdad, ya cuando está a la luz del público, ha hecho un daño grandioso, un daño extremadamente grande. Así que hay que tener cuidado con pasar informaciones falsas, sobre todo en los medios que nosotros usamos, que son los medios sociales que hoy en día, los cuales se están pasando tantas informaciones falsas y que podemos nosotros ser parte de eso. No podemos pasar informaciones falsas que parecen ser verdad. Tenemos que corroborar y buscar muy bien antes de poderla difundir también nosotros. Número 2. Se hace culpable de juicios temerarios el que admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Esa es otra. Y 3, maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros. ¿Verdad? Ya hemos hablado de eso. Por ejemplo, cuando le decimos feo a una persona. Calumnia. Oye, esta sí es grande. El que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. La calumnia es algo que es cuando se crean cosas falsas de las mentiras. Son una mentira creada de otra mentira y que hacen una mentira llamada calumnia, que viene siendo podemos decir, una pirámide de mentiras. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. En el capítulo 24, en el numeral 2482 del Catecismo nos dice, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Y en el 2483 dice, la mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad. Y 2, para inducir al error. ¿Verdad?
Y eso lo vemos diariamente, lo vemos en los mismos medios, donde se dicen palabras y mentiras y calumnias de una y otra cosa, y la vemos también suciamente en la misma política, donde unos y otros se edifican calumnias y mentiras y dicen cosas, y nosotros no podemos caer en esto. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Los políticos son políticos y ellos usan y tienen su lenguaje en el cual nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado y no caer en esto, porque vamos a envolvernos en lo mismo. Es algo tan bajo y tan sucio y tan malo, muy malo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y esto se usa mucho, sobre todo en las redes, más que en los medios televisivos. La gente usa más los medios sociales hoy que la misma televisión. Así que tenemos que tener cuidado cuando nos envían o cuando se postean cosas en el internet, en Facebook o en el mismo WhatsApp, en todos los medios que estamos usando para comunicarnos hoy en día. Tenemos que tener cuidado en pasar esas informaciones porque pueden estar hechas basadas en mentiras, en calumnias. 13 nos dice mentir. En el 2482 dice: la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Esa fue la que vimos, ¿no? Entonces, ¿qué no es mentir? ¿Qué no es mentir? La falsedad no intencional no es mentir. Una obra de teatro o de ficción no es mentir. Sin embargo, el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Del amor fraterno exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Catecismo 2488. Como lo estaba diciendo, tenemos que tener cuidado con pasar las informaciones que recibimos. Número 14. Diferentes grados de la mentira. Nos dice el 2484 del Catecismo. Según la naturaleza de la verdad que deforma. Puede ser según las circunstancias. También puede ser según las intenciones del que la comete y de los daños padecidos por los que resultan perjudicados. El secreto de confesionario, número 15. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto, dice el Catecismo 2490. Un sacerdote no puede revelar a nadie por ningún motivo lo que escuche en el sacramento de la confesión. Y obviamente no lo hará nunca. Dice en el Catecismo 2492, se debe guardar las justas reservas respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común. Esto no incluye el derecho a escuchar chismes y el respeto a los derechos particulares. Eso nos lo dice el Catecismo en el 2492. Eso es la privacidad. Ahora, el 17, que es la censura y la propaganda, no habla de las falsas propagandas y no habla de la censura, ¿verdad?
Y esto es lo que nos dice el Catecismo en el 2499. La moral denuncia las llagas de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad y ejercen mediante los mass media un dominio político de la opinión, ya sea en un régimen comunista, ya sea en una dictadura de derecha, siguiendo el fundamentalismo musulmán, o en una democracia cualquiera. Y la pregunta es, ¿son acaso solamente los estados totalitarios los que sistemáticamente falsifican la verdad y ejercen control político de la opinión pública a través de los medios? Las sociedades de hoy pecan contra la verdad al censurarla y publicar falsa propaganda con fines políticos. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, 9, el que tenga oído, que escuche. Los medios de comunicación. A medida que aumenta el poder que tiene de moldear las conciencias, también aumenta su responsabilidad moral, los medios de comunicación. El peligro estriba en que los medios se pueden volver cada vez más secularistas y moralmente irresponsables. Por eso el hombre moderno, nosotros, los seres humanos, fácilmente podemos hacer más dóciles a los medios seculares y menos dóciles a la revelación de Dios. Con frecuencia el evangelio del mundo, que es lo que se dice en la calle, ¿verdad?, cautiva más la fe que el evangelio de Jesucristo. Dice en el Catecismo sobre los medios de comunicación el 2493. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación de opinión, mente y carácter. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos. Fíjense, los medios de información y de entretenimiento son uno de los campos de batalla más importantes en la guerra entre la falsedad y la verdad hoy en día. A la vez que ofrecen una de las mejores oportunidades para que los cristianos den testimonio de la verdad, como estamos nosotros haciendo. Nosotros usamos estos medios para evangelizar, para aprender más, para fortalecernos más en la fe, para poder llevarle a los otros hermanos la información más correcta también. Es necesario exhortar a los cristianos, a todos los cristianos, para que permanezcan activos en este campo. Da pena que aquí nada más podamos haber 7 personas, ¿verdad? Da pena. Bueno, ustedes saben. Ya sea profesionalmente o de modo privado, para que obliguen a los medios de comunicación a obedecer a estándares morales más elevados. Además de su contenido inmoral, existe una preocupación sobre el efecto psicológico que puede ejercer la forma y la estructura misma de los medios modernos de comunicación con respecto a esto. El catecismo nos dice, vamos a ver lo que nos dice el catecismo en el 2496,
Los medios masivos pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculo. ¿Qué le dije anteriormente? Que estemos vigilantes sobre las informaciones que nos ponen, que nos ponen en Facebook y que están corriendo en los medios sociales. Y esto se debe básicamente al hecho de que las imágenes no pueden cuestionarse tan claramente como las ideas. Esto es cierto respecto a todas las imágenes, buenas o malas, planeadas de manera natural o sobrenatural. De acuerdo con los santos, los santos y los doctores de la iglesia, los espíritus malignos no pueden influir directamente en nuestra mente y en nuestra voluntad, pero pueden tentarnos a influir en nuestra imaginación, haciendo aparecer imágenes engañosas, atractivas, eróticas o confusas, que ya existen en nuestra memoria, para despertar esas ideas, muchas de las cuales vienen de los medios. Por eso las imágenes buenas, como son las buenas películas, tienen mucho más poder e importancia de lo que creemos en la guerra espiritual entre la verdad y las tinieblas. Tenemos que tener mucho cuidado. Muy a menudo cuando vemos alguna película que tiene cosas controversiales de sexo y de cosas que nos pueden perjudicar a nuestra mente, lo mejor es poner un canal que nos traiga informaciones más o películas más aceptables, como son películas cristianas. Y hay canales que nos ponen eso para no dar uno específicamente aquí. Pero hay canales que tienen limitaciones a las cosas que son confusas, ¿no? Están muy vigilantes, así que tenemos que escoger cosas buenas. Número 19, verdad, bondad y belleza. Estas tres ideas del espíritu humano, basado en atributos de Dios, se complementan y son uno solo por naturaleza. Dice el catecismo en el 2500, la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. Fíjense, la verdad y la bondad son hermosas. El Papa San Juan Pablo II, tituló su encíclica sobre los fundamentos de la bondad moral, el esplendor de la verdad, o sea, el esplendor de la belleza, mostrando así la unidad de estos tres elementos. Y voy a tomar ¿verdad?, la palabra de esto para invitarlo y para que ustedes inviten. En el próximo año vamos a empezar un nuevo tema que está basado en esto y que es muy importante que lo veamos. Es un tema nuevo, es un tema que estamos desarrollando ahora y que nos trae tantas cosas bellas, así como dice el esplendor de la verdad, y la verdad es belleza. Así que traten de invitar a los demás, díganle que este es un nuevo tema, un nuevo ciclo, nuevas ideas, la verdad presentada de otra forma por el Papa San Juan Pablo II. Número 20, la verdad de la belleza natural. Dice y continúa el 2500, la verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria
al hombre dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por la analogía a contemplar a su autor. Dice Sabiduría 13:5. Número 21. La verdad en el arte. Y nos continúa diciendo el 25:01, el hombre creado a imagen de Dios en Génesis 1:26, expresa también la verdad de su revelación con Dios, creador mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto, es una forma de expresión propiamente humana, por encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas. El arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Este brota de un talento concedido por el Creador y del esfuerzo del hombre, y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres, dice el Catecismo 25:01. 22. La verdad del arte sacro. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia. Evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, nos dice el Catecismo 25:02. Podemos juzgar el arte sacro por sus efectos, de acuerdo con el principio de que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios. Nos dice el Catecismo 25:02. Fíjense, si el arte sacro, especialmente la sagrada celebración litúrgica, la misa, no logra esto, que es su propósito principal, se deforma. No importa cuán relevante, popular o atractivo pueda ser. Los abusos litúrgicos son no solo errores estéticos, sino también ofensas contra la verdad. Porque la liturgia no es un despliegue de un buen gusto humano, sino de la verdad, incluso de verdad divina. Las obras más grandes de la arquitectura fueron erigidas para glorificar al arquitecto del universo, a Dios. Fueron las catedrales milagrosas, sermones en piedra, que lograron que la piedra y el cristal parecieran adquirir alas y volar como los ángeles. Muchas de las mejores pinturas
y esculturas se hicieron para las iglesias. Y gran parte de la música más maravillosa se compuso para tocarse en las misas. Porque lo que acontece en ese tiempo y lugar sagrados es la obra de arte más bella que jamás se haya concebido. La labor de Dios para redimir al hombre de las tinieblas y eternas y llevarlo a la luz celestial, sufriendo él mismo en la cruz, esa oscuridad infernal en lugar del hombre. Lo más hermoso que ha contemplado el hombre, ser humano, en este mundo es el sangriento martirio de Dios mismo. Ahí en cada misa donde Cristo se hace realmente presente de nuevo, de manera ya no sangrienta, pero en un mismo acto de amor, ofreciéndose a sí mismo para nuestra salvación, encontramos la verdad encarnada, la verdad encarnada, la bondad encarnada, la belleza encarnada y su perfecta unión. Conclusión. Esta es la fe católica, la historia más grande jamás contada, la mayor mentira o la mayor verdad. Es la historia increíble de la propuesta del Creador para una unión espiritual con su criatura. Usted puede aceptar o rechazar esta propuesta. Puede creerla o no, según usted elija. Pero si la cree, debe estar preparado, debe saber que no se trata de algo ordinario. Usted ha emprendido la aventura más grande de la vida y usted ya no será el mismo para toda la eternidad.